¡Ayuda, ayuda! Un hombre llamado el evangelista Olivo y Candelero está atacando al Vaticano y desenmascarándolo con la ayuda del jesuita Alberto Rivera. ¡Ayúdenos, deprisa! El evangelista Olivo y Candelero es una amenaza para nosotros. ¡Disparen, desgraciado! No le hacen daño. Es muy poderoso. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Soy el evangelista Olivo y Candelero de Apocalipsis 11. Bienvenidos una vez más a este programa al que le titulé Desenmascarando al Vaticano con ayuda del ex jesuita Alberto Rivera Romero. Muy pronto tendremos al ex jesuita Alberto Rivera en mi canal. No directamente, por supuesto, pero vamos a poner algunas de sus enseñanzas y predicaciones y testimonios personales de cómo él se retiró de la institución católica romana, siendo un jesuita bajo juramento, y cómo se retiró, ¿verdad? Y se convirtió al cristianismo verdadero. Pero por ahora vamos a pasar a algo muy importante. El evangelista Olivo y Candelero siempre tiene que tener pruebas contundentes acerca de la Inquisición de la Iglesia Católica. Y hoy tenemos una prueba de que la Inquisición española fue totalmente real. Pero no quisiera detallarles y explicarles acerca de esto. Me encantaría que mejor ustedes lo vieran con sus propios ojos. Este video que nos revela el lado oscuro de la institución católica romana. Bienvenidos a mi canal. Vean este video. Y hoy te contaré sobre el increíble descubrimiento que hizo una mujer mientras restauraba una estatua de Cristo. Gemma Ramírez es una licenciada en Bellas Artes y especialista en restauración de bienes culturales. Junto con un colega creó una empresa de restauración llamada Da Vinci Restauro. Gemma y su equipo fueron contratados para restaurar una estatua de Cristo en una iglesia española llamada Santa Águeda. La estatua es conocida como el Cristo del Miserere y es usada en todas las procesiones de Semana Santa. La escultura de madera del siglo XVII se deterioró tanto que tuvo que ser restaurada. De esta manera, Gemma se preparó para otro día normal de trabajo, sin sospechar que haría un descubrimiento sorprendente y de proporciones históricas. Mientras Gemma y su equipo caminaban por el pasillo de la iglesia, ella notó con inquietud que 2 velas se apagaron solas cuando pasaron frente a ellas. ¿Sería una señal de lo que iba a suceder ese día? Como una experimentada restauradora de arte que ha trabajado en varios artefactos antiguos, Gemma estaba acostumbrada a trabajar en lugares religiosos y silenciosos. Sin embargo, sentía que esta iglesia era diferente y no era como los otros lugares en los que había trabajado. No entendía por qué tenía esa sensación. Cuando llegaron a donde se encontraba la estatua, Gemma le dio un vistazo rápido e identificó el daño que ella y su equipo tenían que reparar. El tiempo había pasado factura a la vieja estatua, la cual estaba oxidada, agrietada y muy sucia. De inmediato el equipo comenzó a marcar las áreas específicas de la estatua que estaban más deterioradas, mientras Gemma tomaba nota. Luego de esta primera evaluación, Gemma volteó la estatua para evaluar el otro lado y entonces se le resbaló.
Alcanzó a sostener la estatua a tiempo, temblando porque por poco hubiera roto la estatua y perdido el trabajo. Más calmada, comenzó a limpiar el polvo de la estatua y esto la hizo estornudar varias veces. Y fue ahí, en ese momento, que Gemma supo por qué este lugar se sentía diferente. Recordó que ya había estado antes en esa iglesia, cuando era una niña. Su abuela la había llevado allí a misa, pero como no paraba de estornudar, tuvieron que irse antes de que terminara. Mientras recordaba su pasado, vio una gran grieta en la parte trasera de la estatua y les avisó a sus colegas. El equipo comenzó a analizar de cerca la extraña grieta, y entonces uno de ellos gritó: «¡Hay algo dentro!». Gemma retrocedió asustada porque pensó que podía tratarse de insectos que habían infestado la estatua por dentro, algo que ocurre a menudo con los objetos de madera, ya que los insectos suelen alimentarse de la madera en descomposición. Al ver que no se trataba de insectos, Gemma y el equipo se prepararon para mirar qué era lo que estaba dentro de la estatua, y descubrirían algo que jamás imaginaron. El equipo tenía dos opciones: abrir la estatua o no hacerlo, y dejar sellado lo que fuera que estuviera escondido en ella. El equipo discutió qué debían hacer. Tal vez lo mejor era dejar eso allí, oculto. Si alguien había escondido algo en la estatua, debió tener buenas razones para hacerlo. Sin embargo, ¿qué tal que la idea fuera que alguien lo descubriera y lo diera a conocer? Después de debatir por varios minutos, decidieron sacar lo que estuviera oculto. Con mucho cuidado, Gemma comenzó a romper la madera. Su corazón se aceleró cuando levantó el último pedazo de madera de la estatua de Jesucristo. Las palmas de las manos le sudaban. Sabía que habían encontrado algo importante. A su lado, su equipo miraba ansiosamente para descubrir la gran revelación. La estatua no había sido tocada en cientos de años y todos querían desesperadamente saber qué era lo que habían encontrado. Justo cuando Gemma se disponía a sacar lo que estaba oculto en la estatua, tuvo dudas. ¿Y si esto no estaba destinado a ser encontrado? Pero finalmente se decidió a revelar el misterio oculto. Ya habían llegado demasiado lejos como para detenerse ahora. Asombrada, sacó 2 pergaminos desgastados. El misterio se hacía cada vez más interesante. ¿Quién había ocultado esos pergaminos dentro de la estatua? ¿Por qué lo había hecho? ¿Qué estaba escrito en ellos? Gemma estaba a punto de averiguarlo. Quienquiera que haya colocado en secreto los pergaminos dentro de la estatua, obviamente tenía la intención de que soportaran el paso del tiempo. Hechos de vitela, una fina hoja de cuero conocida por su resistencia. Los pergaminos estaban en condiciones de ser leídos. Si el mensaje secreto hubiera sido escrito en papel, no habría durado mucho tiempo. Era obvio que los pergaminos eran muy antiguos. Pero ¿cuánto tiempo habían estado escondidos? Cuando Gemma y su equipo los abrieron y descubrieron su edad, quedaron muy sorprendidos. Los documentos del siglo XVII aparecieron cuando estábamos desmontando el Cristo de la Cruz. La madera está hueca por dentro y el escultor introdujo los 2 pergaminos que hemos encontrado en las nalgas de la estatua, dijo Gemma en una entrevista. Sin duda, un lugar muy inusual para esconder los mensajes. Aunque Gemma había visto muchas cosas increíbles durante su trabajo como restauradora de arte, nunca había visto nada como esto. De hecho, este descubrimiento fue absolutamente único. Después de todo, no descubres todos los 10 mensajes secretos escondidos dentro de estatuas antiguas. Entonces, ¿cuál era exactamente el propósito del mensaje secreto y qué decía? Resulta que los pergaminos habían sido escritos en 1777 por un capellán de la iglesia llamado Joaquín Mínguez. Tenían 240 años de antigüedad. El sacerdote escribió sobre la cultura de su época y el lugar en el que se hizo la estatua. Contó cómo eran la economía y la política de España en ese momento y también dio detalles de cómo era su vida cotidiana, quedando claro lo difícil que era vivir en esa época. Además, escribió que el escultor que había hecho la estatua de madera se llamaba Manuel Val. Los pergaminos detallaban qué tipo de alimentos se cultivaban en la región. Se producían granos como cebada, avena, centeno y trigo, así como vino. Además, explicaban cómo eran la corte y el gobierno del rey Carlos III, quien reinó en España desde 1759 durante casi 3 décadas. El capellán Joaquín también contó otros pequeños detalles de la época, como las actividades de ocio en las que la gente participaba, siendo las favoritas los juegos de pelota y de cartas.
Todos estos detalles eran muy interesantes para el equipo de restauradores, pero de repente el mensaje secreto del padre Joaquín se volvió mucho más oscuro. Los pergaminos secretos describían los detalles sombríos de enfermedades como la fiebre tifoidea que asolaban su época. También ofrecían información sobre la Inquisición española, conocida por su brutalidad. Son precisamente estos detalles de la historia española los que hacen de este descubrimiento un hallazgo histórico significativo. Y es que Gemma y su equipo habían descubierto una cápsula del tiempo, algo muy difícil de encontrar y que ofrece una experiencia invaluable. Y no solo eso, es una de las cápsulas del tiempo más antiguas de las que se tiene conocimiento. Una cápsula del tiempo encontrada en la estatua de madera. Gemma estaba tan sorprendida por el descubrimiento que no fue capaz de transferir los pergaminos a otro lugar para ser archivados sin antes hacer copias de ellos. Quería honrar la intención del cura Joaquín, así que guardó las copias dentro de la estatua junto con una nota escrita por ella con detalles de la vida cotidiana del siglo XXI, las tecnologías que utilizamos y otras curiosidades. Gemma dijo que Joaquín había querido dejar un recuerdo de sus experiencias en la época en la que le había tocado vivir, así que ella hizo lo mismo. Los pergaminos originales fueron enviados al arzobispo de Burgos para ser archivados, en cuanto el Cristo del Miserere volvió ya restaurado a las procesiones de Semana Santa, llevando en su interior las copias de los pergaminos y la nota de Gemma. ¿Cuántos años pasarán antes de que la próxima generación redescubra esta maravillosa cápsula del tiempo?